Bueno, pues buenas tardes. Continuamos con la jornada. Sabéis que hoy era el día que dedicábamos a municipios y, claro, no podemos hablar de municipios de bien común y de buenas prácticas sin no contar, aparte del Ayuntamiento de Miranda de Azón, que ya es uno de los que ha dado el paso a nivel nacional de declararse, y lo hace en pleno y en el beneplácito de todas las fuerzas políticas que tienen presencia en ese pleno. Se declara municipio del bien común y lo hace así el 3 de mayo del 2013, pero hay otro montón de ayuntamientos que están haciendo muy buenas prácticas, que son simpatizantes de la EBC y que merece la pena traerlo a este foro. Así que esta tarde, pues como veis ahí en el programa, contamos por un lado con Carlos Beltrán, del Ayuntamiento de Torrelodones, el alcalde, y nos va a hablar de cómo gente corriente, como decía ahora mismo, gente normal y corriente, es capaz de hacer cosas muy importantes en la administración local, simplemente utilizando un poco el sentido común. Luego intervendrá Ángel Ruiz, del Ayuntamiento de Rubí, que es técnico del programa Rubí Brilla, y bueno, pues nos va a deslumbrar con ese programa que es modélico en cuanto a eficiencia energética. Y después estamos esperando que venga en cualquier momento Manuel, el responsable de la Agenda 21 de aquí de la provincia de Jaén, que también nos va a hablar de esas buenas prácticas que se fomentan a través de ese programa provincial. Así que sin más, le damos paso a Ángel, que su tren sale en breve, así que tiene que subir. Perdón, a Carlos. Pues nada, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a la organización, en principio, por llamarnos, por contar con Torrelodones para contar estas cosas. Hábilmente, efectivamente, han puesto mi tren de salida a las 5:20, con lo cual tengo que ser realmente muy rápido. Voy a ir pegado y a toda velocidad. Pero bueno, primero quería presentarme muy poco. Soy Carlos Beltrán y en Torrelodones soy ahora concejal de Deporte, Juventud y teniente de alcalde. La realidad es que nos encontramos estos últimos 4 años con una gran sorpresa de haber podido gobernar y haber podido hacer todo aquello que hace 4 años pensábamos que era muy difícil de hacer, y ya pasados los 4 pensamos que no es tan difícil. Por eso pienso que puede venir bien que escuchéis nuestra experiencia para que veáis que efectivamente quizá lo difícil sea llegar, pero una vez ahí hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? En esta charla me gustaría centraros un poco de dónde viene Vecinos por Torrelodones, para que sepáis, aunque lo más importante de la charla es lo que hemos hecho en el ayuntamiento, tener una idea general de por qué estamos en él, ¿no? Que no hemos llegado a él porque de pronto un dedo divino nos ha señalado, sino que desde el año 2005 realizamos una asociación vecinal que se llamaba Torrenat, porque en contra de un pretendido pelotazo urbanístico, un clásico de aquella época en España, y que toda la gente, pues, del Levante español, de la Comunidad de Madrid, bueno, realmente parecían de toda España, también aquí en Andalucía habéis tenido ejemplos y tenéis todavía, ¿no? Entonces este increíble pelotazo urbanístico consistía en que un pueblo de, en aquel momento, 21.000 habitantes, iba a pasar a tener 30 y tantos mil en cuestión de muy poco tiempo, ¿no? En cuanto esta parcela que veis ahí como en plan bonito porque hay un campo de golf y tal, pues se convirtiese en suelo edificable en lugar de en suelo rústico no urbanizable, que es lo que era, ¿no? Entonces nosotros nos movilizamos para proteger ese suelo y tuvimos una pelea bastante fuerte que llegamos hasta Estrasburgo, hasta todas las instancias posibles, pero en un momento dado nos dimos cuenta de que como plataforma vecinal había cosas a las que no llegábamos, ¿no? Entonces decidimos hacer un partido político. Y nos hicimos en el 2007 un partido político para tratar de entrar en el ayuntamiento y de esa manera ver todo aquello que no se podía ver. Porque efectivamente, aunque la ley de transparencia sea muy reciente, en realidad la ley de opacidad actual pues hace que puedas pasar años y años y años sin enseñar nada de lo que haces dentro de un ayuntamiento, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros queríamos ver. Una vez que estás dentro del ayuntamiento ya puedes ver, y a partir de ver puedes actuar, ¿no? Y esa era nuestra idea. Nosotros, bueno, esta foto que me han puesto aquí es de las últimas que nos han hecho en plan de, fíjate lo que hacemos, nuestra burbuja es una burbuja transparente, ¿no? Es la burbuja de la transparencia en lugar de la inmobiliaria, ¿no? Pero en el 2007, que nos presentamos con la intención de tener una persona dentro del ayuntamiento,
pues por lo que fuera, enganchamos en el pueblo con nuestro mensaje y tuvimos 4 concejales. Y durante esos 4 años en la oposición hemos trabajado muy seriamente, algo que puede sorprender a mucha gente porque trabajar en la oposición parece como un oxímoron, o sea, parece que no se tiene que hacer. En la oposición parece que lo que hay que hacer es criticar y nada más, ¿no? Entonces, de ahí una mínima frase para todo aquel que llegue a la oposición de primeras, porque es muy difícil llegar al gobierno de primeras, es que el concepto oposición viene de opositar y no viene de oponerse. Y eso es algo que nosotros nos dábamos mucho en la cabeza. No, que lo que tenemos que hacer es opositar para gobernar. No tenemos que oponernos nada más. Porque lo que tenemos que hacer es mejorar lo que se está haciendo. Hacerlo mejor, para que cuando compartamos nuestras propuestas, la gente diga, estos son mejores. Y les votamos a ellos. En principio, aunque sea un poco utópico, es como nosotros lo planteamos. Ahí veis que nuestro programa electoral, que eran 22 compromisos para mejorar Torrelodones y 11 personas para lograrlo, que es lo que daba la mayoría absoluta, que es lo que te aseguraba la posibilidad de gobernar. Estas ya son las del 2011. En esos 4 años de oposición nos dimos cuenta de que efectivamente la opacidad era tremenda y tratábamos de desarticular esto. Para el 2011 lo que planteamos fue un programa electoral, primero con la intención de cumplirlo. Esto también es otra novedad en la política local y allí no se entendía muy bien qué es lo que queríamos decir. No, es que este programa que estamos planteando es para hacerlo. Por eso son 22 compromisos. Tenía 22 compromisos, tenía otra serie de propuestas, otra serie de ideas. Las propuestas eran cosas que queríamos hacer, pero que no dependían solo de gobernar. A lo mejor dependían de también la Comunidad de Madrid o una ONG o otra institución. Entonces puedes proponerlo, pero no puedes asegurar que lo vas a cumplir. Y eso es por lo que lo llamábamos propuestas. Y luego las ideas eran cosas que pensábamos que estarían bien, pero que no sabíamos si se podían hacer. En las que íbamos a trabajar con la intención de hacerlas, ¿no? Esta distinción entre estas 3 cosas yo creo que fue muy clave a la hora de presentarnos. Y de que la gente entendiese qué es lo que queríamos hacer. Es decir, nos comprometemos a hacer estas 22 cosas y lo demás lo vamos a intentar. Y bueno, lo basamos en estas 4 prioridades. Información, transparencia, participación y transversalidad en las decisiones municipales. Esta última, que parece como una chorrada, realmente dentro de los ayuntamientos, que es de lo que estamos hablando aquí en estas jornadas hoy, es fundamental. No puedes plantear unos objetivos para el deporte del ayuntamiento sin contar con obras y servicios, sin contar con urbanismo, sin contar con medio ambiente, sin contar con cultura, sin contar con educación, sin contar con alcaldía. Es imposible, sin contar con fiestas. O sea, es tan importante la transversalidad y está tan poco extendido este pensamiento dentro del municipio que también es muy importante que caló en aquel momento y que yo creo que lo estamos llevando a cabo de la mejor manera que podemos, ¿no? En cuanto a información y transparencia, que viene a ser aparentemente lo mismo, no exactamente lo mismo. Hay una parte que es cómo informas y lo que siempre se dice, la información es poder, y la transparencia ya es cuando empiezas a compartir el poder. Ya tú informas de lo que tú quieres y compartes lo que tú quieres, pero si eres transparente, compartes todo. Y ahí es cuando la gente puede de verdad entrar en la política local y puede participar de la política. Mientras solo reciba lo que tú le informas, la participación no es total. Entonces ahí es una parte que nos parece que, bueno, en eso hemos intentado trabajar muy intensamente. Entonces, facilitar el máximo de información a los ciudadanos como paso previo para lograr su participación, creemos que también es muy importante. Y lo que hemos hecho es un gran esfuerzo en abrir nuevos canales de información y participación. Y aquí es otra de esas novedades que hace 4 años era un poco rara avis y que ahora parece como que ya está muy asumido. Y ya prácticamente no hay persona que se presente a las elecciones que se precie que no tenga un Twitter, o que no tenga una cuenta de Twitter o que no tenga una cuenta de Facebook. Esto pasa ahora. Nosotros nos metimos en ese ajo hace 4 años. Y realmente es muy útil. Bueno, esto voy a pasarlo para tirar a lo importante que viene más hacia el final, ¿no? Tomamos la decisión de abrir las políticas y acercarlas a los ciudadanos. Aquí hay una serie de decisiones que son inmediatas. Según llegamos, cambiamos los plenos a horario de tarde. Los retransmitimos por web y por radio. Y también tenemos un tweet de los plenos, ¿no? O un hashtag de los plenos, Pleno Torre. Entonces, esto parece también una chorrada. Dices, no, los plenos no son importantes, no son interesantes, luego ya se ve el resumen o se ve... No, es muy importante
Por dos razones. Una, porque hay gente que se los ve enteros, que eso es una cosa asombrosa, pero luego hay una segunda, que es que el que está siendo grabado y está hablando y sabe que eso va a quedar para siempre y le van a escuchar, tiene mucho más cuidado en lo que dice. Y se comporta de una manera muy diferente así a que yo queda en petit comité o como eran antes los plenos en Torrelodones a las 9 de la mañana con 2 policías en la puerta con la prohibición de hacer, no ya vídeo, de hacer fotografía, con la prohibición de grabar la voz. Claro, estas son cosas que siguen sucediendo en toda España, en muchísimos municipios, ¿no? Esto es tan sencillo como que hubiese una ley de transparencia que dijera los plenos se tienen que grabar al menos y tener en la web del ayuntamiento los plenos en abierto. Y ya está. Entonces, pues dejarían de pasar muchas cosas. Abrimos y democratizamos la política de comunicación del ayuntamiento. De esto estamos muy orgullosos, porque realmente esto no es nada fácil. No todos los ayuntamientos tienen una revista municipal, no todos tienen una web, pero los que tienen revista municipal, estos ya os puedo asegurar que casi ninguno tiene un comité de medios en el que en el comité de medios todos los partidos con representación tengan un solo miembro en el comité de medios, incluido Vecinos por Torrelodones que gobernamos en el municipio. El Partido Socialista tiene una persona, el Partido Popular tiene otra persona y otro grupo independiente, una escisión de Izquierda Unida, tiene otra persona. Entonces hay 4 personas en ese comité de medios con los 4 grupos con representación, independientemente de la representación que tengan, ¿no? Y luego está la directora de la revista y un técnico del ayuntamiento, ¿no? Esto creo que es muy importante porque también es tomar una decisión y a partir de esa decisión ya todo va rodado. O sea, es simplemente decir, oye, que no, que todos tenemos que estar aquí y todos tenemos que participar de la revista y de lo que sale en la revista. Y luego al principio pues hay las fricciones habituales, pero luego se genera una dinámica muy positiva de compartir, ¿no? Algo que estamos muy poco habituados en España. La información de la web se actualiza diariamente. El Facebook y el Twitter del ayuntamiento para nosotros son indispensables porque aquí, así como la web es simplemente envío la información, en Facebook y en Twitter recibimos información y recibimos críticas, sugerencias y recibimos ideas y recibimos alabanzas y eso nos sirve mucho para ponderar lo que la gente está en ese momento, o sea, lo que los vecinos de Torrelodones están pidiendo o demandan o les gusta o no lo que estamos haciendo. Y eso aporta mucho a la labor de gobierno, ¿no? Y luego, esta es la web del ayuntamiento, en la que hay una primera página en la que cada día se van subiendo noticias y luego dentro de la web hay un espacio para cada una de las delegaciones o de los departamentos del ayuntamiento, ¿no? Al margen de toda esta información a través de las redes y también en analógico, en una revista en papel, ¿no? Que llega a 8.000 buzones de Torrelodones, 8.000 familias prácticamente a toda la población y que creemos además que es fundamental no perderlo, hay un esfuerzo por mantener los canales típicos de comunicación de la gente con la administración, que es que voy a ver al ayuntamiento y voy a ver si me solucionan un problema que tengo de alcantarillado en mi casa. Entonces quiero ver si puedo o no, si me pueden o no hacer una obra o si puedo hacer o no una obra, tal. Está muy bien tener internet y que todo el mundo pueda entrar, pero ¿y qué pasa con la gente que habitualmente va a decir, oye, mira, que necesito tal cosa? Pues hemos hecho una concejalía de atención al vecino y a la vecina, pues también, claro, y aquí nos encontramos con que generar esto ha sido algo fantástico, porque primero la gente iba con las esperanzas con las que se iba antes, es decir, no me van a hacer mi caso, me voy a volver a casa, mi problema se va a convertir en un expediente, el expediente va a ir por todos los departamentos del municipio y tal vez dentro de 2 o 3 años cuando vuelva a preguntar me dirán que aquello que no se ha hecho nada sobre esto, ¿no? Entonces la gente iba con esa idea y de pronto se encontraba con un departamento, con 2 auxiliares administrativas que iban contestando y iban haciendo seguimiento de su propuesta, queja, sugerencia, ¿no? Y ese seguimiento era inmediato, no era ya vuelva usted mañana o ya le contaremos, no, era inmediatamente en función de que usted venga, yo me voy a coger sus datos, inmediatamente vamos a irle contando cómo va el proceso. Entonces, esto es lo que en gran medida hemos descubierto que es realmente para lo que debe servir un ayuntamiento.
Es decir, para el problema de una vecina que tiene un gato que se le mete en su garaje. Y un ayuntamiento entra en ese problema y no lo convierte en un expediente, lo convierte en un problema a solucionar. Entonces, darle la vuelta a esta idea un poco de lo que todo el mundo entiende que es un ayuntamiento, creo que también ha sido muy bueno, porque nos sentimos muy útiles desde nuestra posición en un gobierno de un ayuntamiento. De pronto la utilidad de tu puesto se ve, es tangible y se ve inmediatamente. Ya no es una cuestión solo de grandes objetivos políticos ni nada de eso, sino de una cosa de cada día. Y eso es, creo que ha estado muy bien. Y esa concejalía de atención al vecino, además, reporta a la oposición. Cada 15 días le va pasando cuáles son las quejas más recurrentes y cada 2 meses hay una reunión con la oposición en la que se le cuenta cómo se están solucionando todos los problemas que vienen al ayuntamiento. De esa manera, al principio, que la oposición se quedaba un poco bloqueada, porque claro, en la oposición normalmente van los que se quejan al ayuntamiento y en el ayuntamiento no les hacen caso. Entonces, luego el siguiente paso es ir a la oposición y la oposición ya lo deriva al pleno o lo lleva a las juntas o hace sus labores de oposición en prensa o lo que considere, ¿no? Y en este caso, cuando sucedía eso, decíamos, pero ¿por qué no vais a la atención al vecino y que entre dentro de la dinámica? Y al principio les costaba, claro, porque decían, es que entonces pierdo yo mi fuerza con la gente que se me queja a mí y no el ayuntamiento. Decimos, pero lo que queremos es solucionarle el problema a la persona, no queremos que tú tengas un titular en prensa, porque si tú tienes un titular a costa de que esa persona no se le soluciona el problema. Y entonces al principio costaba, pero luego ya lo fueron entendiendo y ahora prácticamente no hay nada que llegue a la oposición que no pase directamente a atención al vecino. Bueno, continúo. Hemos potenciado también las herramientas de participación vecinal y aquí es cuando la idea de información que hemos visto al principio más transparencia que vamos a ver luego se juntan con la participación. Cuando la participación es válida, cuando la gente sabe qué es lo que de qué está opinando, qué sabe, porque sabe lo que tú le cuentas y lo que tú le cuentas es la verdad, claro. Entonces participa. Hemos creado consejos sectoriales, por ejemplo, el de urbanismo, el de medio ambiente, el de cultura, el de mayores, el Consejo Económico y Social y el de deportes es el de esportes. Bueno, hay una D ahí que se me ha quedado en alguna parte, en un teclado muerta. Y entonces queríamos que no fuese el típico consejo de personas sabias del pueblo que se juntan una vez al año para decidir a quién le van a dar un premio. Queríamos que fueran consejos que tuviesen contenido y que ese contenido fuera no solo marcado desde el concejal que necesita un consejo o la concejala, sino que también el consejo tuviera vida propia, que se generasen su propio trabajo y que sus informes tuviesen validez. Entonces, eso que también al principio, hace 3 años y medio, costaba mucho y la gente no acababa de pillarlo, creo que poco a poco se va consiguiendo, ¿no? El Consejo de Mayores tiene una independencia tremenda, va dando ideas continuamente, la mayoría de ellas son aceptadas y llevadas adelante, entonces se sienten útiles, se genera una dinámica muy positiva. Y luego, algo que yo creo que todos los municipios que no lo hayan hecho deben tenerlo, son planes estratégicos, planes de ordenación urbana, planes de movilidad y plan de deporte. En este momento en España estas son las claves porque venimos de una época realmente dramática en cuestión de urbanismo y de una forma de hacer política, yo creo que muy equivocada, en la que el crecimiento de las poblaciones no iban en función de las necesidades de las poblaciones, sino de las necesidades de las personas que las gobernaban. Entonces, como esto ha sucedido así, hay muchas ciudades que no tienen un plan de ordenación urbana, porque conviene no tenerlo cuando quieres construir lo que te dé la gana, en donde te dé la gana. No tenían tampoco un plan de movilidad urbana, porque conviene cuando tú lo que quieres es construir por construir y te da igual que la calle sea así que así, y que tenga o no tenga garajes, o que tenga o no tenga parkings, eso te da lo mismo. Un plan de movilidad urbana sostenible no te viene bien, porque entonces todo lo que vas a hacer luego no se va a complementar con el plan que has hecho previamente, ¿no? Pasa lo mismo con el plan estratégico participativo. ¿Para qué quieres pedir opinión a la señora de 80 años? ¿Qué quiere ella en la plaza? Si tú lo que quieres hacer es 25.000 adosados. Entonces, no te viene bien un plan estratégico participativo. Haberlos hecho
nos ha dado la facilidad de convencer a la gente de que el pueblo es suyo, de que ellos son los que tienen que opinar y que cuando alguien opina, su opinión es aceptada, incluida en un total. Bueno, aquí hay una serie de ejemplos de participación vecinal en pequeñito. Lo otro, lo que he contado, los planes estratégicos, son muy importantes, pero son un poco grandes y a veces se diluyen, ¿no? Entonces la participación queda en que un día fui a una reunión y conté que en mi calle había un problema y tal, y luego a lo mejor dentro de 3 años, después de que ese plan se ha generado, te solucionan ese problema. Bueno, aquí hay una serie de ideas de participación en pequeñito, ¿no? En pequeñito muy en concreto, porque lo que hicimos fue un espacio bastante feo, que es el de la izquierda arriba, ¿no? Ese colegio grande con una valla blanca horrible, ¿no? Pues le dimos a él y metimos un proyecto con un grupo de artistas urbanos que se llaman Boa Mistura, y ellos hicieron unos talleres con niños desde muy pequeñines hasta los más mayores del instituto. Y esos talleres consistían en ir a pintar en el muro lo que les diera la gana, bueno, más o menos, iba un poco dirigido, ¿no? Y luego al final ellos completaron el muro con un gusto espectacular, entonces convirtieron eso en algo maravilloso. Lo que veis arriba a la izquierda es un pequeño parque que está al lado de un centro escolar, de una escuela infantil, y se propuso al AMPA de esa escuela infantil que participase en la renovación de ese parque. Se implicaron hasta tal punto que fueron ellos mismos quienes pintaron los murales. Ahí, a esas personas que estáis viendo ahí son madres, padres y los niños y las niñas de ese centro escolar, ¿no? Entonces, la implicación que de inicio simplemente pedíamos ideas, acabó porque ellos, que son los que más viven en ese parque, han renovado ellos ese parque. Es un proyecto de participación vecinal directa, ¿no? A la derecha están los huertos urbanos, que es un poco parecido, y abajo a la derecha veis unos columpios, los columpios que fueron elegidos por el centro escolar que está más cercano a este parque. Es decir, que estamos todo el rato tratando de generar esa participación continua, ¿no? Bueno, hay muchas herramientas, pero nosotros tratamos de quemarlas todas, ¿no? Y tanto las online como las offline. Y además creemos que son muy importantes las offline. Que cuando el concejal de deportes se acerca al equipo de baloncesto a pedirle su opinión, es mucho mejor que si yo le mando un correo al presidente, el presidente lo pasa y no sé qué. No. Entonces, sin perder lo uno, pero hay que ir a por lo otro. Y que te vean la cara y que vean que tienes implicación. Y bueno, en estos, no ya 2, sino 3, desde que nos hemos puesto con esto, hemos apostado también por dotar de transparencia las decisiones relevantes del pueblo. Y aquí hay una idea que es la figura del jurado en algunos concursos importantes. Normalmente los concursos públicos en las administraciones, que están ahora muy de moda porque prácticamente pareciera que en España todos los concursos serán decididos antes incluso de sacarlos y tal. Bueno, pues nosotros decidimos también que en las grandes obras de nuestro pueblo que hubiese un jurado de expertos, que aparte de los técnicos municipales y aparte a lo mejor de los políticos de la oposición, tenía que haber un jurado de expertos que decidiesen cuál era el mejor proyecto para eso, ¿no? ¿Y eso qué te da? Te da una independencia, te da una libertad, porque como político, realmente la política local, y bueno, la política en general, se trata de no expertos dirigiendo expertos. Y eso es una movida, porque claro, tú llegas y tú eres el que manda, pero tú no tienes ni idea, o puedes no tener ni idea, a lo mejor tienes idea, eso sería el mejor de los casos, pero es posible que no tengas ni idea, ¿no? La mayoría de los casos en política local, de verdad, los concejales no tienen ni idea. Entonces llegan y mandan al que tiene idea. Entonces esto realmente es un choque, esa es la democracia, nuestra democracia tal y como la tenemos planteada, ¿no? Entonces para estos grandes concursos te traes a grandes expertos y dices, oye, ha decidido aquí este señor, que es el que más sabe de esto en mi comunidad. Y ahí te quedas tan tranquilamente a hacer así, y luego la oposición dice amén, y tú pues sale para adelante, ¿no? De esa manera nadie puede decir, has dado la obra a un amigo, que es lo que se dice siempre, ¿no? Y bueno, en la participación, y ya paso a la transparencia, que voy bien, ¿no? De tiempo. Oye, siento la hora, pero me imagino que estaréis ahí pasando la siesta, como fue. Bueno, vamos allá. Queda poco. La participación requiere, y esto son ideas muy claras también para quien entre en política, ¿no? Primero concienciarse y luego mucha dosis de paciencia. Y esto lo hablábamos hace un rato en la comida, o sea, la paciencia es la clave aquí. Lo normal es que la gente no esté habituada a la participación.
Entonces hay que tener mucha paciencia a la hora de reclamársela, continuamente. Y por otro lado, hay que tener claro que esta, como otras, y como la mayoría de las apuestas políticas, es una apuesta a largo plazo. Normalmente el largo plazo en política es 4 años. Esto es un error gravísimo. El medio plazo es la semana que viene y el corto plazo es la rueda de prensa dentro de un rato. Y en esto consiste la política, ¿no? Entonces, un proyecto de más allá de 4 años es inconcebible, es una cosa sorprendente que para mí, y bueno, y para todos los que estamos ahí metidos por Torrelodones, alucinamos. O sea, ¿cómo vas a plantearte proyectos solo a 4 años? Hay proyectos, haces un plan rector de deportes, tienes que pensar en 20 o 30 años para adelante. Un plan general estratégico de tu pueblo, tienes que pensarlo en 20 o 30 años para adelante. Porque tú no puedes empezar a trabajar hoy para dentro de 4 años y ya. Entonces, claro, esto es un poco el vicio que tiene la administración es este, porque los que llegan para 4 años. Entonces, pensar más allá como que les cuesta. Los que están en la administración, como personal laboral y funcionarios, saben que los que llegan van a estar 4 años. Entonces, ¿para qué les voy a hacer caso si luego se van? Y vienen otros y me cambian todo, ¿no? Entonces, ¿cómo generar esto y cómo hacer que todo esto sea una apuesta a largo plazo? Es un poco, pues, hacer cosas de manera pensada en tiempo para que el que venga detrás no tenga más remedio que, incluyendo algún matiz que traiga él, continuarlas. Porque, claro, es que si no, todo al final, esto, pues los crecimientos de las grandes ciudades, hemos visto que son a 4 años. Entonces llega uno que es muy... que viene a generar ahí el imperio, ¿no? Y entonces te monta 7 torres, un no sé qué y tal, pero luego llega el otro que es más de sostenible. Entonces eso lo aparta y te hace 6 campos y unos... Pero luego viene otro que le encanta el golf, entonces te monta el campo de golf y así va como generándose unas ciudades a parches, que en realidad nadie se ha parado a pensar cómo quiere la gente que sea su ciudad, cómo quiere vivir, dónde quiere que vivan sus hijos, dónde quiere que vivan sus nietos, cómo quieren que vivan sus hijos, etc. Y esa parte yo creo que es la que realmente los regidores, los gobernantes deberían de valorar más y de meterse más dentro, ¿no? Entonces, bueno, esta chapa viene para contaros que si conseguimos que los ciudadanos, las personas que viven en el pueblo, se consideren a sí mismos partes de la evolución del pueblo, entonces hemos logrado mucho más de lo que veníamos a hacer, ¿no? Por simplemente gobernar y durante 4 años solo gestionar y organizar. Ahí hay 2 ejemplos de cosas que hemos intentado. Lo de la izquierda es una consulta popular, para lo cual tuvimos que pasar 28 trámites administrativos. 28 trámites administrativos. Desde que propusimos al gobierno central, porque esto es algo que tiene que venir del Consejo de Gobierno, si que tiene que aceptar el Consejo de Gobierno hacer una consulta popular. A ver, la idea era simplemente preguntar a la gente del pueblo si querían que se mantuvieran las 2 fiestas populares, porque Torrelodones está como dividida por la carretera de A Coruña, y hay una parte arriba al norte y otra al sur, y entonces son como Villarrío y Villabajo, un poco así en esa línea. Y entonces tienen sus fiestas, unos en julio, otros en agosto, con lo cual se duplican gastos, se duplican tal, y las 2 fiestas son, pues, bien regularcillas, ¿vale? No son super fiestas, ¿no? Entonces, pues planteábamos unificarlas todas en un solo o no, en función de lo que quisiera la gente, y ese era el planteamiento. Bueno, pues 28 trámites administrativos, porque había que pasar. Es un cartel que proponemos a las familias de Torrelodones que los niños y las niñas vayan andando al cole. Queremos que, a la vez que se está haciendo una política de hacer senderos, caminos y facilitar el acceso peatonal a los distintos centros escolares, a la vez esos caminos y esos se vayan utilizando. Y entonces intentamos potenciar que sean los niños los que vayan diciéndonos qué les gusta, qué no les gusta de ese camino, qué hacen y qué no hacen. Entonces hemos organizado los pedibuses, de los que creo que me va a dar tiempo a contaros ahora. Y una vez que tenemos todo lo que está hacia afuera, hacia el ciudadano, desde el ayuntamiento, sí me gustaría también incorporar aquí una idea muy importante, que es la gestión interna, el proceso interno de la administración. Nos venden que la administración está anquilosada, que está muy anticuada, que la gente está muy anticuada, que está... Esto es lo que nos venden y es verdad. Es la pura verdad. Entonces, el ejemplo de la consulta popular es así. Entonces, es alucinante. Y cuando te metes en esto dices, no puede ser verdad
que para hacer esto esté tardando 6 meses. O sea, es desesperante. Y entonces sí que se está trabajando mucho en hacer muchas herramientas internas de trabajo. Y nosotros estamos tratando de aplicarlas. Y eso hemos descubierto que sucede algo. Esto es GESDOC. Los papeles que iban de una delegación a otra y que tenían que pasar por el registro y que luego tenían que ir a intervención, en intervención se hacía un informe, pasaba a secretaría, en secretaría te hacían otro informe que pasaba a tu concejalía, pero a ti te lo miraba primero el auxiliar administrativo, luego te pasaba a ti, entonces luego tú lo leías, firmabas, ya lo he leído, volvía otra vez, te hacían otro informe, necesito no sé qué. Eso que a lo mejor en 3 semanas, aquí lo hacemos en una cuestión de 2 horas. Entonces, porque esos papeles ya no existen, ahora están todos metiditos ahí en la nube. Y entonces nosotros firmamos directamente, ahora desde aquí, desde Jaén, he firmado cosas, facturas y demás para Torrelodones, y esto era algo alucinante. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que conseguimos 2 cosas. Una, agilizar la administración, y 2, eso, toda la gente del ayuntamiento puede ver lo mismo. Es decir, claro, transparencia interna, que es casi tan potente como la externa, porque no pueden decir, anda, que los de la Concejalía de Cultura, que mira lo que hacen, que no sé qué, no sé qué, y dicen, no, míralo, no estamos haciendo eso, mira lo que estamos haciendo. Entonces ya lo miran y dicen, es verdad, pues tienes razón, no estáis haciendo esto, estáis haciendo esto otro. Entonces ya todo se suaviza, hay una actividad muy diferente dentro de la administración, al menos en nuestro pueblo está sucediendo, ¿no? No deja de ser transparencia. Y dentro de la transparencia, en el 2012 creamos un departamento que se llamaba Transparencia Administrativa dentro de la web. Ahí tenéis, si entráis ahí, tenéis todo. Al principio nos pusimos a subir compulsivamente, así, por intuición. ¿Qué hará falta? Pues las facturas, venga, pues las facturas. Y los que casi, porque la ley de transparencia, que es de ahora, se estaba empezando a gestar en el 2012. Y todo era como un poco tal. Sí que había algunos tótems que hablaban de la transparencia en Europa, sobre todo, más que en España, y un poco guiándonos de lo que ellos decían, pues íbamos tirando y íbamos diciendo, bueno, subimos cosas. Y al final nos damos cuenta de que aparte de las cosas que habitualmente estaban en las webs, a la gente le gusta que esté esto, que estén los gastos, que estén los ingresos, que se sepa en qué te gastas, y se sorprendían. Pero si nos ponen hasta lo que se gastan en agua para los plenos, pues, pero eso es, claro, ¿cómo no? Es tu dinero. Y los concejales bebemos agua, bueno, pues con tu dinero, lo siento, porque en el fondo también, en eso también al final tienes que ser en eso purista, ¿no? En ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, dentro de eso, fuimos poco a poco consolidando este trabajo de transparencia, y entonces nos contactó una empresa, una fundación, Cibio, que dijo, oye, esto que hacéis nos interesa un montonazo, porque tenéis lo que estamos buscando. Que estábamos buscando un municipio que nos diera todos estos datos, y vosotros los tenéis en la web, no nos los tenéis ni que dar. O sea, podemos bucear en vuestra web y con un par de pautas que nos marcaron, pues dejar de lanzar cosas en PDF y lanzarlas en Word, para que fuera el famoso Open Government, Open Data, pues bueno, pues ellos podían hacernos un trabajo. Y entonces Cibio nos hizo esta pantalla que veis ahí en el centro, que es ¿a dónde van mis impuestos? Todo esto es de Cibio. ¿A dónde van mis impuestos? Esto es un éxito brutal, porque está explicado de manera que entras y es que sabes en porcentajes, en cantidades, en absolutamente cada detalle, y sabes de cada euro que tú pones, o de cada 100 euros que tú pones en tu municipio, en qué se lo está gastando la gente. Eso es una maravilla, ¿no? Y bueno, esta práctica ha tenido ahora recientemente un premio y estamos también muy orgullosos de ello. Y voy a ir cerrando con algunos datos, porque me quedan 5 minutos que me viene el tren. Okay. Y entonces, una cosa que también es muy importante, que es dentro de la rendición de cuentas, no solo es ponerlo y decir, mira lo que me lo gasto, y haya cuentas, ¿no? Es decir, tú mismo, si te gusta me votas, si no es así. O sea, tú una vez que pones en qué te lo gastas, tienes que ser consecuente y responsable de en qué te lo gastas, ¿no? Entonces, estos son pequeños datillos, ¿no? Los gastos en protocolo del Ayuntamiento de Torrelodones cuando gobernaba el PP antes del 2011, y los gastos en protocolo, aquí están las comidas, las fiestas, etc., ¿no? Los gastos en fiestas,
que es un tipo de gastos muy específico dentro de un ayuntamiento, porque en fiestas te puedes gastar mucho dinero. Puedes hacer contrataciones de mucho dinero. Y contratas una banda por 3.000 euros, o por 18.000, o por 19.000, o por 30.000, porque eso ya es una decisión política, ¿no? Entonces, no hay que hacer un concurso, no hay que hacer... No, y ahí se va... En fin. Y luego, también, aquí a la derecha abajo, es de cuánto dependía los ingresos del ayuntamiento de ingresos urbanísticos. O sea, qué estaba pasando en Torrelodones. Ese dato es clave. Lo que estaba pasando en Torrelodones es que íbamos a convertir un pueblo de la Sierra de Madrid en una ciudad residencial. Y eso era una catástrofe. Si conocierais el lugar, os daríais cuenta. Eso no podía ser. Entonces, nadie lo quería de los que vivíamos allí. Entonces, ¿por qué iba a suceder, no? Y bueno, aquí hay otros datos que también pueden resultar interesantes, que son los gastos, quizá de la derecha abajo, el gasto en cargos de confianza. Pero realmente cabría decir en cargos de confianza necesarios, porque un municipio como Torrelodones no necesita cargos de confianza. Hay otros que sí, porque no todo el mundo sabe hacer de todo. Pero con un equipo de gobierno con una cierta preparación, no te hace falta cargos de confianza. Entonces, fíjate, eso es en un año. Multiplicas por 4 y le has dado a tu ayuntamiento 2 millones de euros en 4 años por suprimir 5 puestos de trabajo innecesarios. Pero claro, nosotros no tenemos amigos en la política, ni queremos subir a ser consejeros, ni ministros, ni nada, ¿no? Y por último, los gastos en comidas, no, bueno, eso es que le encanta a la alcaldesa. Porque el del 2011 solo hasta la mitad del 2011 porque el 2011 hubo elecciones, ¿no? Entonces hasta junio. Pero fijaos cómo iba el tema. O sea, es que comían 365 días al año del erario público, o sea, de nuestro dinero, y comían en buenos restaurantes y con gente con la que no hablaban del ayuntamiento. Era sorprendente. Terminamos. Modelo de ciudad, importantísimo. Espacios públicos. Hemos hecho cosas que se tenían que haber hecho hace mucho tiempo. Y una última cosa. Es imprescindible tener mucha prisa. Mucha prisa. Aquí no vale andarse con medias tintas. Cuando llegas a esto, tienes que acelerar. Meter un apretón y darle mucha prisa. Porque si no, el mismo sistema administrativo te come. Y te hace parar. ¿Y por qué te para? Porque para una cosa que normalmente en una empresa privada o en tu casa lo solucionas en una tarde, aquí necesitas 3 semanas. Entonces, hay que tener prisa. Y meterle la prisa a los funcionarios. Y termino termino con esto. Para terminar, ahora nos volvemos a presentar. Hace 4 años nos presentamos. Una cosa que hemos hecho es ir haciendo un seguimiento, esto lo podéis ver en la web de Vecinos por Torrelodones, un seguimiento de aquellos compromisos de los que os hablé al principio. Hemos puesto el 99 por no ser especialmente chulos. Hemos cumplido los 22. No hay vuelta de hoja. El 99, no sé muy bien por qué se decidió ese 1% menos y yo estoy muy mosqueado porque hemos cumplido todo. Entonces, esto, que sería un titular en prensa en cualquier país normal y civilizado, a nosotros nos lo recriminan. Y nos vienen y les parece fatal, porque claro, no, a ver, si todos los partidos que se presentan cumplieran el 100% de sus compromisos, sería mucho más fácil elegir. Elegirías al que tiene compromisos que te gusten. Y dices, esto es lo que quiero que se haga, ¿no? Bueno, nada más. Termino con esto. Si cambiamos la forma de ver las cosas cambian de forma. Y esto es así. Yo creo que ahí en Torrelodones, pasito a paso, con todos los defectos que tenemos y con muchos errores, porque somos ignorantes en muchas cosas, creo que estamos llevando adelante esto pues con bastante dignidad. Y ya, te dejo que estás apuradísimo. Y sobre todo yo también, ¿eh? No, llego. Gracias. Una pregunta, si acaso, y más que nada porque él se tiene que ir, no podemos esperar al final de la mesa. Una pregunta y vamos, si alguien quiere lanzarla. ¿De qué os echaban la bronca? ¿Qué has dicho al final? Uf, madre mía, nos echan la bronca por movernos, por existir.
Claro, ¿no? A ver, nosotros hemos cambiado una forma de entender la política local. Hemos cambiado radicalmente, o sea, le hemos dado la vuelta con un calcetín. Y hay mucha gente que vivía, y vivía muy bien de la política local, profesionales de la política local. Y esta gente les hemos desplazado durante 4 años. Y ellos no quieren que sea durante 8, ni durante 12. Quieren que ya. O sea, que vale, que muy bien, muy majetes, muy simpáticos, pero ahora os quitáis y volvemos nosotros, porque nosotros somos los que tenemos el derecho a esto, ¿no? Aquí hay de verdad, la gente cree que los cargos políticos todavía vienen del cielo. Y entonces, hablábamos de familias que se turnan, hablamos de caciques, y todos conocemos casos, hablamos de gente que controla votos dentro de los partidos y las estructuras partidistas. Hablamos de esto, hablamos de caciquismo, puro y duro. Entonces, nosotros esto, a ver, es que en nuestro pueblo había mucha gente que tenía plazas de aparcamiento reservadas por el hecho de pertenecer a determinados grupos políticos o a determinados grupos sociales. Entonces, no, eso no puede ser. Y esa gente, claro, le pisas el callo. Entonces, ¿por qué? Ya hablamos de la economía del bien común y aquí funciona esto así. O sea, se trata de que ese espacio en el que tú estás aparcando es de todos. Entonces, a ellos les molesta. Y entonces somos, pues imagínate, barrabás. Pero la gente estará contenta, ¿no? En el pueblo. Lo que percibimos es, en términos generales, mucha satisfacción con estos años. A ver la diferencia, ¿no? Vamos a verlo dentro de 20 días, si eso luego se resuelve en las urnas de manera positiva. En el paso de 4 a 9 ya se dieron cuenta que habría algo diferente. Claro, lo que pasa es que ahí nosotros peleábamos contra algo muy concreto, que era un pelotazo urbanístico. Algo que muy evidente, tú ves muy evidente en tu pueblo. Si te dicen, mira, ¿ves ese encinar tan alucinante que hay ahí de 280 hectáreas? Pues dentro de unos años, si no nos movemos, 1500 casas y su campo de golf con no sé qué, que lo va a gestionar además el primo de quien yo te digo, y tal y tal. Entonces, eso a la gente le movió. Y, claro, o sea, al final, normalmente estos grupos necesitan este tipo de cosas. Sí. Hay que encontrarlo. Si no lo tenemos, si no lo hay que encontrarlo. Porque el hastío del 15M vino de eso, de un banderín social brutal en España. Y eso parece como que está otra vez como declinando. Y no vamos de ahí. Dime. ¿Tenéis pensamiento en llegar a otros pueblos? No, yo creo que esto tiene sentido en un pueblo. En donde tú vives, en donde quieres que tus hijos crezcan, o tu familia viva, o vengan tus padres cuando se encuentren mal, y ahí es donde tienes que moverte. Pero tal vez, a ver, llevar esa idea, esa iniciativa... Ah, bueno, eso sí, pero lo que nosotros hacemos es, sin ser proselitistas, porque además es que creemos que cada pueblo tiene su personalidad en todo, y que eso se lo marcan las personas que viven en él. Lo que sí que hemos hecho es alguna jornada de explicar lo que nosotros hemos hecho, o cómo nos lo planteamos nosotros y por qué lo hacemos así, ¿no? Y la verdad es que está muy bien, porque viene gente de prácticamente de todas partes y te cuentan experiencias interesantísimas. Claro que la nuestra para nosotros es muy interesante, pero resulta que te vienen los de Benidorm y alucinas con lo que vienen ahí, y te vienen de Tenerife y en la playa de las galletas, es que claro, tienen otra igual. Y luego, entonces, ¿cómo en España se está...? Lo que sí que creo que se puede ver, y teníamos otro cuadrito esos en los que explicábamos de dónde vienen las llamadas de auxilio. Queremos hacer un partido político, podemos copiaros vuestros estatutos, os parece que nos llamemos vecinos por... como espartinas, había uno también, ¿no? Y cosas, hay muchos, ¿no? Y eso sí te das cuenta de que hay un germen ahí que hemos plantado y que a lo mejor de ahí sale algo muy gordo. Porque realmente, tal y como nos tratan los partidos tradicionales, creo que somos muy molestos, muy molestos, y que les da mucha rabia que tengamos eso. Porque no lo soportan, no nos aguantan. Entonces, pero como somos gente normal, al final, oye, pues aguantas carros y carretas, la verdad, ¿eh? Porque no es nada fácil. En el año 2012, cuando llegamos en el 2011, el Ayuntamiento de Torrelodones tenía una sociedad urbanística que tenía un agujero
una sociedad urbanística que alquilaba casas de protección, ¿no? O casas para familias con necesidades. Bien, llevaba 5 años sin cobrar el alquiler. Las familias se habían hecho fuertes en las casas. El ayuntamiento le daba igual, tenía un agujero de 800.000 euros. Cuando nosotros llegamos, empezamos a ver que aquello había que solucionarlo de alguna manera, porque eso cada mes era un agujero más grande, ¿no? Entonces nos pusimos a poner orden allí. Cuando vimos qué familias estaban allí, toda familia que tenía de sobra dinero para alquilarse una casa perfectamente, y bueno, pues como todos los demás, o comprarse una casa como hacemos todos los demás, es decir, familias que a lo mejor hacía 5 años alguna tenía problemas, ya ninguna lo tenía. No habían pagado, debían dinerales. Entonces, movilizamos todo aquello y tratamos de hacer de forma sostenible pues que todas estas familias fueran dejando las casas. Bueno, se armó una en el pueblo. Claro, dices, es que aquí se había generado un lobby de poder dentro de este barrio. Hasta tal nivel que una noche, a las 4 de la noche, a mí me quemaron el coche por esta movida. Entonces, en la puerta de mi casa, y yo tuve que salir con mis hijos por detrás de la casa, con la Guardia Civil ayudándome a sacar a mi niña por de encima de una valla. Es alucinante. Y dices, la gente se ha vuelto loca. O sea, llevas 5 años robando a toda la sociedad y cuando vienen ni siquiera a pedirte lo robado, sino a decirte, oye, ya tienes que dejar de robar. Ahora, estas casas tienen que ser para gente que realmente lo necesite. Y tenemos que ponerlas bonitas y tenemos que poner... Cuando vienes a eso, la reacción, porque se creen que aquello es suyo. Entonces, eso es, y por eso les molesta que llegues y pongas en orden las cosas. Entonces, en orden es en orden, es un poco, tampoco al bestia, o sea, simplemente en orden, pues eso, esto no puede ser así, porque la gente está pagando para que tú vivas aquí. No puede ser, porque tú tienes dinero, porque si no lo tuvieras, pues bueno, pues lo volvemos a ver, lo valoramos de nuevo y vemos, pero como lo tienes y sabemos que lo tienes, tienes que irte a vivir como todo el mundo. Entonces, bueno, pues estas son las cosas que nos han pasado. Lo del coche es una de las más graves, pero no es la única. Pinchazos, roturas de lunas, nos queman los buzones. Es alucinante. Y dices, ¿y yo para qué acento que vengo aquí? Pero claro, pero dices, es que ya que estoy medido, pues ya terminemos, ¿no? Por lo menos. Perdona, pero sí me tengo que ir corriendo. Oye, muchas gracias de nuevo, ¿eh? Y un placer. Y ya